para generar cambios, yo creo que significativos a lo que es el aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Y justamente al hablar de esa personalización, al hablar de las características individuales, al hablar de que cada estudiante es diferente, posee su propio ritmo de aprendizaje, hablamos de diferentes inteligencias, pues bien, no podemos dejar de lado hablar del diseño universal para el aprendizaje, por lo que, a ver, aquí, ¿sí? Hago e invito aquí como una llamada, si la aventura DUA está llamando, así que quisiera saber si los participantes aceptan esta llamada que están recibiendo por parte de este conocimiento, que me parece como la cereza de todo lo que estuvieron compartiendo cada una de estas profesionales a lo largo de esta tarde, que aquí sería el periodo de la tarde aquí en Paraguay. Gisela, querida, están comentando mucho los docentes, bueno, están diciendo que están encantados, sin desperdicio, todas las exposiciones, y de seguro esta va a ser igual, y nuestros queridos profes te están mandando muchos saludos desde diferentes partes de Latinoamérica, y también te están diciendo que aceptan la llamada del DUA. Excelente, excelente. Y fíjense que en esta llamada, y quedo aquí con esta imagen congelada, así que no está rechazada, ¿verdad? Estamos esperando a ver quién acepta la llamada. Fíjense que tenemos 4 personas, ¿sí? Y quiero partir desde ese punto, de esta imagen que representa esa llamada, que cuando hablamos del diseño universal para el aprendizaje, nosotros los educadores no estamos solos, sino que es una tarea en conjunta que podemos y debemos involucrar a la comunidad educativa. Quiere decir que tanto los formadores, los colegas, si trabajamos de manera conjunta con otras asignaturas, la directora, los padres de familias, todos debemos estar involucrados para poder generar, ¿sí?, este diseño que busca justamente tener en cuenta esa individualidad de cada uno de nuestros estudiantes. Ahora bien, esta imagen no me pertenece, lastimosamente no tengo este don de hacer este maravilloso dibujo, esta representación, y estoy más que segura que muchos lo habrán visto, ¿sí? Vemos aquí 3 animales, ¿sí? 2 de ellos tienen un globito en la cabeza, a lo que llega un tercer personaje que les menciona, genial, yo también quiero un globito. A lo que los amigos que están allí o los otros animales que están allí compartiendo este espacio se quedan con estos sonidos, emitiendo más que sonidos, porque no saben cómo darle una respuesta, ¿sí? Se quedan analizándole, pero genera ese análisis, ¿sí?, para poder dar solución a este problema que se está presentando en esta imagen, en lo que el tercer animalito que llega también quiere participar. Ahora, fijémonos, ¿sí?, cuál es la solución proporcionada justamente por el autor de la imagen, ¿sí? Vuelvo a leer entonces, en una primera instancia, llega aquí, sería el puercoespín, lo llamamos aquí, ¿sí? Menciona que también quiere un globo al igual que, vamos a decir, sus compañeros que están allí, ¿sí?, o sus amigos que están allí compartiendo, y sus amigos le encontraron o pudieron solucionar este problema para que también él pueda sentir todo lo que ellos van sintiendo, ¿sí?, que puedan disfrutar, que puedan tener esas experiencias de saber que en este caso, ¿qué es tener un globito que le pertenece a él? ¿Sí? A pesar de justamente cuáles son sus características físicas que podrían ser de mucha dificultad para él. Sin embargo, les consulto a ustedes, ¿existen otras soluciones? ¿Sí? A ver, fíjense en esta imagen, ¿sí? Volvemos a la imagen del puercoespín que quiere un globo también tener, ¿sí?, por su cuerpo, al igual que los otros 2 animales. Vemos una de las soluciones proporcionadas por el diseñador, pero quiero saber si ustedes qué otras soluciones darían para que justamente este puercoespín pueda tener también un globo, un sombrero inclusive, ¿no? No solamente un globo, pueda tener un sombrero de globo.
Vamos a ir leyendo, Por favor, sí. los comentarios. Por ejemplo, Nati Carrasco dice, si se quiere, se puede. Si el problema tiene solución, no es problema. Diana dice que acepte la llamada. Luisa Juárez nos dice, excelente práctica. No se olviden, querida familia, que nos puedan comentar si existen otras soluciones para este problema. También Rosana Reyes nos dice, excelente reflexión, la del globito. Marta Fialos nos dice, felicidades, excelente exposición. También te están felicitando muchísimo. Dicen que lo van a poner en práctica todo lo aprendido el día de hoy. También nos está comentando Juana que se puede mantener el globito por el puercoespín. Maribel Meneses nos dice hacerle primero un sombrero de cartón y ponerle el globito. Milagro Rementaria nos dice a solucionar todo lo que afecte el aprendizaje. Yulisa Stephanie nos dice crearlo de un material diferente en la parte de la cabeza. Te están agradeciendo también muchísimo, te están felicitando. Y Marlene dice, nada que valga la pena es fácil. Muchas felicidades y bendiciones abundantes. También nos dice María que se puede colocar de diferente material. Y Rocío nos dice colocar en icopor en forma de sombrero los globos, y así hay muchísimas respuestas más. Gracias a todos por participar y también déjenos sus comentarios que les estamos leyendo. ¿Qué te parecen esas soluciones, Gisela? Muy bien, muy bien. Y de ahí está, ¿verdad? Esas opciones. Fíjense, por eso lo dejé de esta manera, porque si bien podría haberles puesto yo las soluciones, ¿sí? Pero yo sé que, y al leer, al compartir, obviamente nos estamos enriqueciendo ideas que yo no me hubiese imaginado que podríamos haberlas hecho, así que les agradezco estas otras posibles soluciones y yo creo que podríamos haber llegado, o podríamos en un futuro hacerles llegar al ilustrador para que agregue otras opciones con estos tres personajes. ¿Y qué tiene que ver esto con el DUA? Que se preguntarán, ¿verdad? Vemos tres personas, nos ponen un globito, un diseño. Bueno, ¿qué es el DUA? ¿Sí? Y aquí justamente está este concepto, o viendo estas imágenes, la podemos relacionar con este diseño universal para el aprendizaje. Y aquí mencionamos que el diseño universal para el aprendizaje es un marco, ¿sí? Es un marco que aborda el principal obstáculo, que es el promover justamente aprendices expertos en los entornos de enseñanza, ¿sí? Los currículos que son inflexibles, aquellos currículos que son talla única para todos. Y me gusta, ¿sí?, relacionarlo justamente con esta última frase, por eso está entre comillas, ¿sí?, con esta última línea, talla única para todos. Es igual que si yo quisiese ir a comprar una blusa, obviamente la talla no va a ser la misma para todas y todos y cada uno de los clientes que van llegando a dicho espacio, ¿sí?, lastimosamente, sino que tenemos diferentes tallas, diferentes inclusive medidas que corresponden tanto a las mujeres como a los hombres, es decir, hay diferentes propuestas para poder llegar a todo el mercado que quiere justamente tener esa remera. Lo mismo ocurre cuando nosotros hablamos del diseño que tenemos que considerar para generar los aprendizajes. Y en este caso, mediante el DUA, que son las sílabas que representan al diseño universal para el aprendizaje, el DUA lo que busca justamente es promover este tipo de aprendizajes, aprendices expertos, y trata de eliminar el principal obstáculo, el mayor obstáculo que tenemos dentro del entorno educativo, que es justamente currículos inflexibles, que muchos piensan que no son modificables, que son rígidos y que no podemos hacer nada con ellos, sino que directamente lo aplicamos a todos los estudiantes de la misma manera. Al contrario, tenemos muchísimas herramientas hoy en día, ¿sí? Y tenemos muchísimas formas de abordar un mismo currículo. Así también, cuando hablamos del DUA, nosotros consideramos a todos los estudiantes. ¿Qué quiere decir? Aquellos estudiantes, sí, con discapacidades. Muchos piensan que justamente los alumnos, o mejor dicho, los estudiantes que tienen discapacidades son aquellos más vulnerables. Pero ¿qué pasa con estos estudiantes que tienen altas capacidades?
¿O qué pasa, sin embargo, con estos estudiantes que están como o los vamos a considerar estudiantes promedios, que no están en estas brechas ni muy altas ni muy bajas, ¿sí? Ellos mismos muchas veces sienten como que sus necesidades no son atendidas. Y es allí donde nos encontramos con estas dificultades del aprendizaje, nos encontramos muchas veces con la desmotivación, nos encontramos con la deserción y muchísimos problemas más que parten justamente de este punto inicial, que es el diseñar el aprendizaje para nuestros estudiantes. Y barreras, ¿sí? Nos encontramos con barreras cuando hablamos del diseño. Yo les cuento que sí. Y quiero que ustedes también sean quienes me ayuden a ver cuáles son las barreras que nosotros encontramos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Hablamos primeramente de las barreras físicas, ¿sí? Quiero que me comenten ahora por mensaje, ¿sí? Dentro del chat, ¿cuáles son aquellas barreras que ustedes consideran como físicas cuando nosotros estamos haciendo ese proceso de reflexión justamente al realizar el diseño del aprendizaje, el diseño conducente al aprendizaje para los estudiantes? Barreras físicas. Claro que sí, Gisela. Por favor, querida familia, sí nos pueden decir cuáles son las barreras físicas que ustedes conocen, que ustedes presentan. Y, por ejemplo, y te están felicitando otra vez nuestros queridos maestros de diferentes partes de Latinoamérica, y nos están comentando que conocen las rampas, que son las barreras físicas. También te están respondiendo la anterior respuesta, que hay muchas ideas muy buenas y muy innovadoras. Gabriela Moreira nos dice que subir gradas para ir a un salón. También nos dice Nerio Portillo, excelente disertación, felicidades a todos los profesores por compartir sus investigaciones. Nerio Portillo desde Venezuela. Gabriela Gutiérrez nos dice falta de rampa al ingresar a la escuela. Creusa da Silva nos dice espacio físico que posee el centro. Linda Suruchaki nos dice son las arquitectónicas. Diana Marilyn Bermúdez nos dice falta de material didáctico para abordar a los estudiantes. Joshua Benavides nos dice son los objetos y entornos tangibles que dificultan el acceso. Agüeda María nos dice las que intervienen en el aprendizaje son las dificultades visuales, auditivos y motrices. Y así hay muchísimas respuestas. Querida Gisela, ¿qué te parecen? Muy interesantes, y creo que muchos se adelantaron y ya pasaron a las siguientes barreras, ¿sí? Como ven, cuando hablamos o mencionamos esta palabra barreras, no solamente nosotros consideramos o vemos que existen barreras físicas, ¿sí? Como han mencionado el tema de si hay escaleras, si un alumno puede subir, si hay rampas, si no hay rampas en el centro. Tenemos barreras metodológicas, y es allí donde los docentes consideran o no dentro de la metodología las inteligencias múltiples. Consideramos el ritmo de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Nos pasamos también a la siguiente barrera, las actitudinales, aquellas que generan justamente rechazo, ¿no? A este alumno en esta institución, no. Segregación, cuestiones culturales, ¿sí? Tenemos en Latinoamérica una cultura tan interesante, tan rica, y aquellos que son quizás de pueblos originarios, es como que no tienen esa oportunidad o ese acceso que otros alumnos, y son barreras que van apareciendo, que van surgiendo, barreras de exclusión, como mencionamos, barreras de sobreprotección. Ojo con esto, ¿verdad? Recordemos esa llamada inicial. En esa llamada inicial no solamente estamos solos como docentes, tenemos también una familia que nos debe acompañar en este proceso, y tenemos esa sobreprotección, o yo como docente también quiero como sobreproteger a ciertos estudiantes que los considero como más vulnerables, y tenemos que considerar, ¿sí? Y ver que todo tiene que estar siempre como en equilibrio. En equilibrio, todo exceso
ya es negativo, ¿sí? Y tenemos esas barreras organizativas. Entonces, fíjense qué cantidad de obstáculos nosotros tenemos que considerar, ¿sí? Y que surgen a lo largo del diseño universal para el aprendizaje. Ahora bien, ¿sí? Aunque la arquitectura, y acá menciono algo muy importante, si pasamos y vemos, ¿sí? El DUA considerando a cada uno de nuestros estudiantes, ¿sí? Esa individualidad de nuestros estudiantes. Sabemos que cada uno de nosotros posee aquí, menciona, tenemos un cerebro, y ese cerebro, y aquí con el DUA analizamos, y se tiene mucho en consideración el trabajo del cerebro y cómo está estimulado, ¿sí? Y que logramos. Arquitectónicamente, el diseño del cerebro, para aquellos que están en el área de salud, están en el área de medicina, dicen, bueno, el cerebro es el mismo, es común para todos, ¿sí? Los detalles de las áreas de las conexiones de las redes neuronales son únicos para cada persona. Y acá ya empezamos a tener esas diferencias significativas. Tenemos el mismo diseño arquitectónico de nuestro cerebro, pero ya hablamos de conexiones de redes neuronales que son únicas, ¿sí? Únicos para cada persona, como son las líneas de la mano. Entonces yo les invito a que ustedes miren ahora su mano y al terminar la sesión, fíjense la mano de la persona que esté más próxima a ustedes, ¿sí? Y comparen su mano con esta persona. Y fíjense que las líneas de cada una de las manos son diferentes. Es por algo que cuando hacemos las identificaciones nos piden las huellas dactilares, porque justamente son y le corresponden a cada uno algo de manera diferente, ¿sí? No son iguales. Es aquí que las conexiones de estas redes neuronales también ocurre de esta manera, ¿sí? Justamente esta unicidad, ¿sí? Constituye justamente la base neurobiológica de nuestros peculiares estilos de aprendizaje. Y acá ya agregamos otro concepto fundamental al hablar del DUA, estilos de aprendizaje. Entonces, en este concepto que tenemos aquí a los autores, ¿sí? Mencionado por Salas 2008, fíjense que habla de, mencionamos, y todas estas cuestiones tenemos que considerar cuando nosotros vamos a hablar de DUA. Hablamos del cerebro, hablamos de las conexiones de las redes neuronales y hablamos de los estilos de aprendizaje. Y cuando hablamos de esto, ¿sí? Tenemos que considerar dentro del DUA principios que son 3 principios que nos guían o nos fundamentan el DUA: el qué, el por qué y el cómo. Al hablar del qué, nosotros analizamos o tenemos que considerar el proporcionar múltiples formas de representación. Tenemos diferentes formas de aprendizaje, inteligencias múltiples, y obviamente esa representación debe ser adecuada. El por qué. Aquí nosotros buscamos proporcionar múltiples medios para la acción y la expresión. Y luego el cómo, proporcionar medios de compromiso y participación. Y algunos dirán, qué simple, ya está, sí, ya lo tengo anotado, son 3 principios. Pero yo les comento que de estos 3 principios nosotros encontramos unas pautas. A ver. Pero esas pautas del DUA no son una receta. Tenemos de esos 3 principios 9 pautas. Esas 9 pautas, si bien nos ayudan a poder lograr esos principios, ¿sí? No son, como menciona aquí, ALBA 2013, una receta, sino que es un conjunto de estrategias que nosotros podemos emplear o que pueden ser empleadas, ¿sí? Para superar todas esas barreras que estuvimos viendo, ¿sí? Cada una de ellas inherentes a la mayoría de la currícula existente, que sabemos que hay, ¿sí? No es una receta única, no voy a lograr con una pauta
lograr solucionar, o que es una pauta que sea universal para esta barrera que encuentro aquí hoy en Paraguay, o esta barrera que encuentro aquí hoy, me voy al país de mis colegas, de Argentina, de España, sino que estas barreras, ¿sí?, son inherentes, como menciona aquí, o nos encontramos algunas que sí son comunes, pero otras que son, o que tenemos que considerar esas adecuaciones. Ahora, basta que nosotros hagamos o trabajemos con estas pautas para decir, yo al aplicar estas 9 pautas que parten de estos 3 principios que recién estuvimos viendo, ¿sí?, el qué, el por qué o el cómo, con ellas yo ya estoy logrando llevar a cabo el DUA con su totalidad. Lastimosamente, no. Lastimosamente no, ¿sí? ¿Por qué? Porque las pautas en sí no sirven por sí solas, ¿sí? Nosotros tenemos que considerar o tienen que estar de acuerdo justamente a las características del contexto. Cada institución, otra vez, tiene como sus peculiaridades, ¿sí? Tenemos que considerar a los estudiantes, las características que tienen los estudiantes. Tenemos que considerar también las características de las tareas que nosotros les proporcionamos a nuestros estudiantes, y también esa vinculación entre los estudiantes y las características y el centro que nosotros proporcionamos, ¿sí? Entonces, tenemos que ver también y adecuar las pautas que tenemos o que nos proporciona el DUA en función justamente de las características propias del espacio, del alumno y de las actividades que nosotros queremos lograr con nuestros estudiantes. Teniendo en cuenta, eso sí, que el objetivo siempre al aplicar el DUA es lograr superar esas barreras para el aprendizaje presentes, ¿sí?, en cada entorno de aprendizaje concreto. Eso es lo que nosotros tenemos que mantener como regla fundamental, no guiarnos en las pautas que nos establece el DUA como receta, ¿sí?, o me voy a una receta así que, tanto azúcar, tantos ingredientes. No. Nosotros tenemos que considerar, ¿sí?, las barreras, superar las barreras, cualquiera de esas barreras que pueden emerger o que son propias de nuestro entorno de aprendizaje concreto. Ahora bien, quiero agregar esta frase, ¿sí? Podríamos agregar muchísimas más cuestiones, que la educación, como la luz del sol, puede y debe llegar a todos lados, ¿sí? Esto nos dice José Pedro Varela, y con ello, ¿sí?, yo les doy como desafío y como resumen de lo que estuvimos mencionando, que aquí puedo seguir hablando mucho tiempo, ¿sí? Tenemos que contemplar y considerar muchos elementos dentro del DUA para que sea efectivo, pero como resumen, sí, quiero que se lleven cuáles son como los pasos iniciales. Cada estudiante, sí, debe aprender de forma diferente, según su estilo o según el desempeño de sus redes neuronales, ¿sí? Así también, esas redes neuronales, ¿sí?, de aprendizaje están relacionados con los principios del DUA. Estos principios del DUA, ¿sí?, tienen en cuenta o pueden ser llevados a cabo mediante las pautas que se generan a través de estos 3 principios, y el simple uso de las pautas no es suficiente, sino que nosotros tenemos que considerar el contexto. Pero dentro de ese contexto, como menciona aquí este autor, puede y debe llegar a todos lados, y cada uno, es decir, a cada uno de nuestros estudiantes.